VitaFest, Festival de Cuidados Comunitarios para la Resiliencia Digital. La seguridad digital ha sido un enfoque súper útil y una herramienta bastante socorrida justamente para abordar los riesgos y los impactos que tienen estos riesgos cuando trabajamos temas que tienen que ver con defensa de derechos humanos, organización de comunidades, incluso acceder a información que normalmente no está tan accesible en diferentes comunidades. Entonces, algo que hemos estado viendo, yo he tenido el gran honor de haber colaborado con 2 líneas de ayuda que han sido, pues, punta de lanza en bastantes esfuerzos. Una de ellas, Ciberseguras, la otra, la misma Vita Activa, que hoy por hoy estamos de manteles largos porque hoy es esta VitaFest, pero justo en estas experiencias, aprendizajes con estas 2 líneas de ayuda, algo que estaba muy presente es cómo a veces la seguridad digital se convierte en una herramienta para nombrar este primer pedido de ayuda, que tiene que ver no tanto con estoy viviendo un ciberataque y necesito mejorar cómo o robustecer mi manera de vincularme con las tecnologías, sino que a veces también responde a un componente de trauma, un componente en el que hay una parte que es mucho más humana, que tiene que ver con cómo nos enfrentamos a estas situaciones de emergencia o estas situaciones de peligro. Para nosotros desde Comunal, la seguridad digital cada vez más es una práctica que tiene que apuntar hacia pedagogías liberadoras, ¿no? Un poco haciendo el guiño ahí a Bell Hooks y a Paulo Freire, porque en el fondo, si nos seguimos como nutriendo esta narrativa de que la seguridad digital es algo que tiene que ver con que una plataforma te resuelva un ataque, que te instales una herramienta, más que generar estas posibilidades de resiliencia, estamos generando dependencias. Una de las cosas que decimos mucho en los talleres de PEN es como cuando resistir, responder o resistir, defenderte con abuso, ¿no? O sea, porque cuando llegan todos los machitroles tras de mí, pues lo que más quiero es insultarlos, ya sabes. Y pensando también ya en tus palabras, Alex, súper inspiradoras, crear resiliencia en vez de dependencia, ¿no? Pienso, por ejemplo, en las compañías y cómo sus términos y condiciones son súper fijos, ¿no? Como no se mueven junto con la sociedad, no se mueven junto con nosotros. Es como están ahí fijados en el tiempo, en el 2007 y en un contrato con un lenguaje contractual, ¿no? Entonces, lo primero que pienso es como, bueno, uno, no seas términos y condiciones si quieres mantenerte vigente en este trabajo. O tratar de hacerlo por lo menos no de esa forma. Y obviamente, pues creo que al final el trabajo comunitario, o sea, aproximarlo no como teoría, sino como práctica diaria, cotidiana, incluso para mí en mi vida, desde el enojo hasta llegar a poder trascender ese momento de trauma, como bien lo dijiste. La otra parte, y en mi sombrero de periodista, pues es hablar con banda, ¿no? O sea, no estar tú en tu compu aislade en quién sabe dónde, en Guatemala, ¿no? Sino como aquí con nosotros, pendiente, ¿no? O sea, como seguir estos vínculos y check-in with one another, o sea, hacer check-in mutuo y con una misma. Y creo que por último, pues está también la parte del idioma, ¿no? Hacer más contenido en español, hacer más accesibles esas cosas que son de términos y condiciones y de qué forma, ¿no? Qué tipo de guía y en qué formato, o sea, también pensar muy en audiencias y cómo vas a repartir ese material pedagógico que además tiene que ver con una forma de ser y una forma de existir en la vida como cyborg, ¿no? Y cyborg en el sentido de Donna Haraway, somos datos, yo soy datos, ¿no? Tenemos como 3 pilares dentro de lo identificado previo a conocer a resistir, ¿no? Que es identificar, porque muchas veces no identificamos, no sabemos contra qué nos enfrentamos o lo hemos normalizado de tal manera que pasa mucho, y recuerdo mucho últimamente que he escuchado y he leído nuevamente a Lu, de reconocer nuestra corporalidad
digital y el efecto que tiene lo que pasa en Internet, lo que pasa en la virtualidad es real. Entonces, el primero de estos es identificar, luego es resistir, ¿no? ¿Y cómo es que resistimos en colectividad? Desde nuestras propias autonomías, ya que independientemente las empresas privadas o el Estado no nos da estas herramientas. Y uno de los puntos que promovemos desde Tecnoresistencias y de los demás proyectos es el conocimiento real de la tecnología. Y en el camino nos fuimos dando cuenta de que como acompañantes también necesitamos cuidados, ¿no? Entonces, y también necesitamos ir contando, y por eso hemos ido sacando guías de cómo recomendamos acompañar a amigos, amigas en este proceso. Y acompañar es una manera de resistir. El estar al calzado de compañeros que atraviesan son maneras de resistir. En primer lugar, creo que deberíamos centrar, ¿verdad?, nuestra mayor preocupación en la primera etapa, ¿verdad?, de cómo identificar temas de violencia de género. Por sobre todo porque la identificación, el nombramiento hace obviamente más fácil para la víctima de poder encontrar ese sustantivo que puede dar forma a entender lo que le está pasando por una situación de género. Y eso es muy importante entender porque somos grupos vulnerables, porque nos puede tocar a nosotras, las mujeres o comunidades de cuerpos diversos. Entonces sí es muy importante entender esa primera etapa de cómo nombrar, cómo se nombran estos tipos de violencia, qué clases hay, por qué me pueden afectar a mí tan diferente que a otros tipos de personas, especialmente hombres hegemónicos. Por otro lado, estamos hablando también de que como no existe esa posibilidad de identificarnos como víctimas y después pasar a ese proceso de pedir justicia y reparación, nos encontramos con la otra etapa que tiene que ver con la justicia propiamente dicha o con los actores políticos que tienen que administrar esta situación de violencia diaria. Por otro lado, tiene que ver con la justicia propiamente dicha. Muchas veces nosotros queremos hacer la denuncia, pero vemos que los tipos bases, la justicia en sí, tiene bases legales que quizás nosotras como víctimas no queremos que el agresor o la persona agresora esté en esa situación, como por ejemplo pena, sanciones como cárcel, ¿verdad? Y ese tipo de situaciones hace de que quizás yo quiera hacer una denuncia, pero mi denuncia tiene que ver con parar la agresión, pero no necesariamente sacarle de mi espacio, porque también puede ser mi pareja. Finalmente nosotras tenemos que cambiar de trabajo, el trabajo nos queda muy lejos o nos mudamos de casa, porque finalmente nosotros somos la que tenemos que alejarnos de esa persona que nos agrede. Entonces no hay una reparación, nos sale mucho más caro y sentimos que la violencia sigue hasta inclusive en el proceso que hayamos ganado al sistema judicial. Por lo tanto es muy importante esa tercera etapa que lo llamamos etapa de reparación. Vita Fest, Festival de Cuidados Comunitarios para la Resiliencia Digital. Más en vita-medioactiva.org.